Esto es como cuando una persona sabe con certeza que cierto alimento es perjudicial para él y entonces resuelve no volver a comerlo. En el momento de decidirlo no hay tibieza ni duda, aun cuando es posible que el deseo lo venza. No es posible que alguien logre arrepentirse si no es con la soledad, el silencio y los bocados lícitos de comida que obtenga o que pueda ganarse con su trabajo. En tanto no se retira la mano de lo dudoso, el arrepentimiento no está completo. Y no es posible abstenerse de lo dudoso si uno no controla sus pasiones. Sobre esto se dice, quien estando dominado por una pasión se esfuerza 7 veces reprimiendo su deseo, no sufrirá el castigo por eso. Acá empieza realmente con los requisitos, ¿sí? O sea, la tauba, el verdadero arrepentimiento tiene ciertos requisitos. Debes saber que la raíz del arrepentimiento es el remordimiento y su fruto, un estado de continua tristeza y pesadumbre en la persona que lo experimenta, que no deja de llorar, de lamentarse y de implorar. Ya dijo antes, al principio, que dice así, Atauba nadam, o sea, el arrepentimiento es remordimiento. O sea, no hay arrepentimiento si uno no siente un dolor por las cosas que ha hecho. Y digamos, cuando más fuerte es ese dolor internamente, vamos a ver, poner un caso, como siempre partimos del hecho de que no somos grandes criminales y no estamos con los caballos, ¿sí? Pero vamos a poner que, qué sé yo, en nuestra pareja le gritamos por algo a nuestra esposa, a nuestra pareja, digamos, por alguna cuestión. Y después nos sentimos mal porque y sentimos como un remordimiento interno, ese dolor interno por haber actuado de esa manera, o porque nos aprovechamos de alguien en alguna circunstancia y le sacamos algo con algún engaño, ¿sí? Y después nos damos cuenta y nos sentimos mal, en la medida en que ese remordimiento, que eso es el remordimiento, no es otra cosa, ¿no? En la medida que eso es fuerte en la persona, cuando más fuerte es, más fe hay, ¿sí? Cuando más fuerte es, más fe hay. Como decía Ghazali hace poco, sobre la base de un hadiz del profeta, las faltas para el creyente, inclusive las faltas pequeñas, ¿sí? Son como una montaña que se le está por venir encima, ¿no? O sea que le pesan, le duelen, ¿no? Y para la persona que no cree nada y que vive totalmente en la distracción, para el incrédulo, el agnóstico, lo que sea, no les importa, es como una mosca, si tiene algún tipo de, una mosca a la que espanta, ¿no? ¿Qué quiere decir una mosca a la que espanta? Por ahí en algún momento uno dice, uy, esto estuvo mal, bueno, ¿qué va a hacer? Todo el mundo lo hace, y ya está, se olvida, ¿sí? En la medida en que no soy consciente del efecto que tienen mis actos y que esa conciencia de lo que hice mal no me duele, ¿sí? Hasta ese momento no consigo la fuerza para arrepentirme. Esto es un proceso casi podríamos decir mecánico, ¿sí? O sea, voy a seguir haciendo la misma cosa hasta tanto el dolor que sienta por eso o el peligro que sienta que eso entraña no me provoque que me aparte de eso. Bueno, ahora bien, ¿cómo puede una persona que sabe que está al borde de la perdición no lamentarse y arrepentirse? Si alguien así tuviera un hijo enfermo y un médico zoroastriano o cristiano le dijera que esa dolencia es peligrosa y que corre peligro la vida del niño, es obvio que el fuego del miedo y del lamento incendiarían el corazón de ese padre o madre. Y es evidente también que esa persona estaría más consternada aún si ella fuera la directamente afectada. Allah y su mensajero son más veraces que un médico. El temor a la desgracia en la otra vida es mayor que el miedo a perder un hijo.
y las señales de una desobediencia que suscita la ira del Altísimo son más claras que las de una enfermedad que puede conducir a la muerte. Si una situación así no llena de temor y arrepentimiento a una persona, es porque todavía no cree en el cáncer del pecado. Esto es así, ¿no? Realmente. Hasta que no me duele, hasta que no soy consciente del daño que me está haciendo, hasta que no considero el daño posterior, el daño en el alma, el daño del cual voy a ser consciente después de morir, hasta que no tenga conciencia de eso, digamos, no voy a tener la fuerza suficiente para separarme de algunas cosas, para arrepentirme verdaderamente. Cuanto más ardiente sea ese fuego del remordimiento por la conciencia de las faltas cometidas, mayor será la penitencia por esa desobediencia. Las tinieblas que se han depositado sobre el corazón, ennegreciéndolo, solo pueden fundirse con el fuego del remordimiento. Así es como el corazón comienza a purificarse y enternecerse bajo ese calor. Se dice en las tradiciones: reuníos con los arrepentidos, porque son los de corazones más tiernos. El rik, o sea, la ternura del corazón. ¿Qué significa la ternura del corazón? El corazón que se conmueve fácilmente, que, digamos, y eso, ¿cómo se da cuenta uno de que tiene algo así o que está en esa situación? No es fácil, ¿no? Pero si en algunos momentos, estando solos o pensando, o leyendo algo del Corán o algún hadiz del profeta, o luego de hacer el zikr, con algún pensamiento de alguna situación que uno hizo, a uno le viene como una angustia, o inclusive llora, tiene ganas de llorar cuando ve cómo ha sido guiado para apartarse de algunas cosas que eran dañinas para él. Ese tipo de cosas indican que el corazón se está enterneciendo, ¿sí? Saben que el Corán habla claramente de que lo peor que hay es el corazón empedernecido, o sea, el corazón que se ha vuelto como una piedra. En esos corazones no penetra el agua. ¿El agua qué simboliza? El agua simboliza la misericordia. Esos corazones ya no sienten. El agua tiene que ver también con la misericordia, con la compasión. Y ya no, digamos, está en una situación terrible, ¿no? El corazón que se ha vuelto como una piedra está en una situación muy difícil. Y lo contrario de eso es el corazón tierno. Cuanto más se limpia el corazón en este proceso, más aversión siente por la desobediencia. La previa dulzura del pecado se transforma allí en amargura. Se cuenta que un profeta de los Banu Israel intercedió ante Allah Ta'ala por el arrepentimiento de un siervo de esa comunidad que se había esforzado durante años en sus devociones sin sentir que su arrepentimiento era aceptado. El Altísimo le reveló entonces a ese profeta: por mi honor, que aunque intercedieran por él todos los habitantes de los cielos y de la tierra, yo no aceptaría su arrepentimiento mientras la dulzura de ese pecado del que se arrepiente anide en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que la perfección del arrepentimiento tiene que ver cuando uno ya no desea esas cosas que hacía mal. O sea, uno hace, digamos, ¿por qué uno desobedece? Porque está buscando algo que le gusta, algo que le provoca algún tipo de placer. O sea, en el dhanb, en el hatía, en las faltas, hay algo que nos gusta, si no, no lo haríamos. Engañamos porque queremos obtener alguna ventaja, porque nos gusta esa ventaja, ¿sí? Simulamos porque nos gusta vernos bien, aunque no seamos esos que pretendemos ser, ¿no? Agredimos a otro, los difamamos porque nos hicieron algo y queremos devolverle simplemente por venganza o por rencor, etcétera, etcétera. Hay millones de cosas. En todo lo que hacemos
estamos buscando algún tipo de goce, ¿sí?, en eso que hacemos. Entonces, mientras todavía sentimos la dulzura de esas cosas, aunque ya no las hagamos, todavía el arrepentimiento no es completo, porque uno no tiene la certidumbre de que eso es un veneno. Bueno, es preciso saber entonces que aunque el pecado sea naturalmente algo placentero para el arrepentido, es como miel cargada de veneno, ¿sí? Quien la ha probado una vez y sufrido las consecuencias con solo pensar en ella, se le erizan los cabellos del temor y la repugnancia de reincidir en eso. El ansia y del dulzor del pecado son cubiertos por el miedo al perjuicio que provoca. Es preciso percibir esa amargura en todas las desobediencias, sabiendo que lo ponzoñoso de las faltas que cometemos está en aquello que suscita la ira de Allah Ta'ala. Y todas las faltas son así. Esa voluntad de corregirse, que proviene del remordimiento, está relacionada con tres cosas: el presente, el pasado y el futuro. En cuanto a la voluntad en el presente, es apartarse de todas las faltas que solía cometer y cumplir con toda obligación que se le presente. En cuanto al futuro, es la resolución de abandonar la desobediencia hasta el final de la vida, aferrándose al Altísimo con fuertes lazos para no volver nunca al pecado ni faltar a las obligaciones del din. Las dos cosas están como de alguna manera juntas, ¿no? O sea, cuando uno no cumple con la farida, con las cosas obligatorias, eso también es una falta. Pero cumplir con la farida nos preserva de la falta. ¿Está bien? Por eso dice el Corán: en verdad la oración veda de incurrir en la obscenidad y en la maldad. Inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar. Y el recuerdo de Allah todavía es mayor que eso. Entonces, en realidad hay que, digamos, la resolución, una parte muy importante es aferrarse a las obligaciones del din. Esto es como cuando una persona sabe con certeza que cierto alimento es perjudicial para él y entonces resuelve no volver a comerlo. En el momento de decidirlo no hay tibieza ni duda, aun cuando es posible que el deseo lo venza. No es posible que alguien logre arrepentirse si no es con la soledad, el silencio y los bocados lícitos de comida que obtenga o que pueda ganarse con su trabajo. En tanto no se retira la mano de lo dudoso, el arrepentimiento no está completo. Y no es posible abstenerse de lo dudoso si uno no controla sus pasiones. Sobre esto se dice: quien estando dominado por una pasión se esfuerza 7 veces reprimiendo su deseo, no sufrirá el castigo por eso. Bueno, acá hay varias cuestiones. Uno está en el mundo, ¿sí? Está en el mundo, tiene que trabajar, realiza algún tipo de actividad, ¿sí? Se gana su sustento, y normalmente, más en esta época que en cualquier otra, es muy difícil que las cosas no tengan componentes dudosos. Las ganancias que tenemos, en las relaciones con los demás. Por eso, lo que ya le ha dedicado todo un capítulo al Ghazali a esto, a discutir si es conveniente la soledad o no. Y en general, él dice que si uno puede, lo mejor sería la vida lo más solitaria y apartada posible, como una manera de preservarse. Pero también hay quienes dicen que es necesario estar con la gente porque la batalla entonces ahí es más difícil. De todas formas, al menos en distintos momentos de la vida, es importante el uzla, o sea, separarse, ¿sí? Inclusive, bueno, hay un dicho que dice que lo esencial del derviche son 4 cosas, ¿no? Qillatul ta'am, o sea, comer poco. Qillatul kalam, hablar poco. Qillatul manam, dormir poco. Wal uzla, y apartarse, anil anam, apartarse de las personas, o sea, la soledad.
el silencio, o sea, hablar lo menos posible para no decir macanas, y comer de lo lícito. Porque en la medida en que uno no cuide los detalles con escrupulosidad, y digamos, y se aparte inclusive de lo dudoso, está con más posibilidades de caer en lo haram, ¿sí? De caer en lo vedado. El profeta comparó esto en un hadiz muy famoso, alayhi salatu wassalam, que dice que Allah es como un rey que tiene unos cotos vedados, en los cuales nadie puede cazar, o sea, lugares que son haram, haram, es decir, lugares en donde nadie puede entrar, ¿sí? Son lugares sagrados. Entonces, en esos, por eso alrededor de esos lugares hay como una especie de zona de nadie más complicada, que, digamos, quien se acerca a ese lugar, o sea, quien lleva sus ovejas a pastorear ahí cerca, corre el peligro de que alguna se le escape dentro del terreno vedado, dentro del terreno que Allah ha reservado para sí. Entonces las cosas dudosas lindan con lo haram y uno debe, digamos, tratar de apartarse de eso para preservarse. Y de última está muy bueno esta tradición que dice, o este dicho, que si uno en realidad tiene una pasión muy fuerte, pero se esfuerza una y otra vez, aunque finalmente caiga, no sufrirá el castigo. Porque es cierto, hay a veces pasiones que son incontrolables en uno, y esto depende del carácter de cada persona. De todas formas, Allah no carga ningún alma con algo que no pueda soportar ni manejar, ¿no? Pero realmente las pasiones, los tipos de pasiones y la fuerza que tienen son diferentes en las personas. Bueno, en cuanto a la voluntad respecto del pasado, depende si lo cometido afecta a los derechos de Allah Ta'ala o B, los derechos de sus criaturas. En cuanto a los derechos de Allah Ta'ala, son de dos tipos: el cumplimiento de las obligaciones del din y 2, abandonar la desobediencia. Bueno, acá está, digamos, ¿qué parte? O sea, estamos hablando de las condiciones del arrepentimiento, ¿no? Hay una condición presente, o sea que en este momento ya me abstengo. Hay una condición para el futuro, o sea, me abstengo de aquí en más en todo, ¿sí? Pongo la intención en que realmente no voy a volver a caer en eso, y para eso me aferro a la escrupulosidad y al din y demás, ¿sí? Como las cuestiones que me van protegiendo. Acordémonos que nunca el arrepentimiento es completo, sino que el arrepentimiento es algo que se va perfeccionando con el tiempo. Uno comienza apartándose de lo más obvio, ¿sí? Y después va como profundizando sobre todo hacia adentro, ¿sí? Están las faltas externas muy claras, que todos conocemos, y después hay cuestiones cada vez más sutiles. O sea que en realidad esto se aplica en distintos niveles. Pero respecto del pasado, la cuestión es complicada porque hay dos tipos de derechos. Están los derechos de Allah y los derechos de sus criaturas. En cuanto a Allah, Allah sí perdona. Allah prácticamente perdona todo, ¿sí? En cambio, los derechos de las criaturas, de alguna manera, ya lo va a decir, hay que de alguna manera compensarlos. Respecto del cumplimiento de las obligaciones del din, se debe analizar lo realizado desde la pubertad hasta el momento actual, día por día. Si se ha omitido una oración obligatoria o se la hizo usando ropa impura o la declaración de la intención fue incorrecta, es preciso cumplirlas o rehacerlas. Y asimismo con el ayuno u otro acto de adoración obligatorio cuya intención fue incorrecta, sea por ignorancia sobre las condiciones de la intención o por alguna imperfección, todo eso debe rehacerse. En cuanto a la limosna prescripta omitida, se debe calcular el asaque desde el momento en que se tuvo bienes y no se pagó lo debido, o desde el momento en que se adquirieron utensilios de oro o plata sin dar el asaque por ellos. Y una vez que se hicieron los cálculos y se conoce el monto del asaque omitido, se lo debe pagar. Si alguien ha cometido faltas respecto del ayuno de Ramadán, o se olvidó de formular la intención, o no lo hizo correctamente, eso también debe rehacerse.
En cuanto al cálculo de todas esas omisiones en la oración, el ayuno o el asaque, se debe cumplir con aquello de lo que se tiene certeza. De aquello sobre lo cual uno no está seguro, corresponde hacer una estimación con diligencia y esfuerzo. O bien se debe calcular desde la pubertad todo aquello sobre cuyo cumplimiento hay certeza y cumplir y rehacer todo el resto. Esto es lo más perfecto. Pero también es lícito cumplir solo con aquello que se considera una estimación razonable y justa de los actos de adoración omitidos. Bueno, acá estamos en el horno, como se dice. Exactamente. No. Primero, esto para nosotros no vale desde la pubertad, vale desde el momento de nuestra islamización. ¿Sí? ¿Está bien? Esto vale desde la pubertad para el que nace en una familia musulmana o nace, digamos, ya en una familia donde ya uno se supone que es musulmán, desde la pubertad empieza, digamos, pero como pasa con mucha gente, es probable que en el curso de la vida deje de hacer muchas de sus obligaciones. A ver, nosotros hemos empezado en el DIN, hace algunos un montonazo de años. Entonces, ¿qué hay que hacer con estas cuestiones? Realmente hay que hacer una revisión, cómo hemos hecho. Si, por ejemplo, durante un tiempo hemos dejado de hacer la oración y demás, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, eso es bastante complicado, porque a veces uno no sabe cuántas oraciones ha dejado de hacer y demás. Lo que se puede hacer en esos casos, yo le he escuchado esto de algunos sheikh, es, por ejemplo, que si uno durante alguna época de su condición de musulmán no hizo algunas oraciones, pero no sabe exactamente cuántas, lo que uno puede hacer es hacer todos los días 2 raka o 4 raka de aquí en más durante algunos años, con la intención de que eso sea una kafara, o sea, que eso sea una expiación, digamos, o un qadá, digamos, o un cumplimiento de las cosas que no ha hecho anteriormente. Y lo mismo se puede aplicar a los ayunos perdidos, ¿sí? O sea, a los ayunos que no ha dado, o a las limosnas, al zakat no efectuado oportunamente. Estos son obligaciones que uno tiene con Allah, que uno ha faltado con Allah. O sea, tómenlo de esa manera, en la medida en que sienten. Primero tienen que sentir digamos, el peso de esto, ¿sí? A veces lleva muchos años en el DIN sentir el peso que tienen las obligaciones del DIN. Y sentir que si uno no hace una oración, está perdiendo algo y enseguida la recupera apenas puede, porque a veces la pierde por trabajo, por actividades o por lo que fuera, ¿sí? Cuando uno llega a esa situación, que ya, digamos, no puede dejar las obligaciones del DIN, puede plantearse qué ha hecho desde el momento que se islamizó hasta el momento actual. Y si realmente ha faltado algunas veces al salat, lo que puede hacer es eso que estoy diciendo. Lo mismo con el ayuno y demás, ¿sí? Bueno, respecto de los actos de desobediencia, uno debe interrogar a los ojos, los oídos, las manos, la lengua, el estómago y los demás órganos sobre las faltas que cometieron desde la pubertad, haciendo una lista destacada de todas ellas. Pequeñas, grandes o pequeñas, analizando luego cuáles son entre el siervo y Allah y cuáles son una injusticia contra sus siervos. Si se han cometido faltas graves, como fornicación, adulterio, sodomía, robo, beber embriagante u otro acto para el cual sea obligatoria la aplicación del castigo penal dispuesto por Allah Ta'ala, hay que arrepentirse. No se requiere confesar la falta ante las autoridades para que se aplique el castigo, sino más bien ocultarla y expiarla con muchos actos de obediencia y devoción. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Si uno ha cometido algunas faltas de las cuales hay un had, normalmente las cuestiones que están had, por ejemplo, algunos delitos que tienen que ver sexuales, o robo, embriagante y demás, que nunca se han enterado que uno lo hizo, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se expía eso? En principio, él dice, se expía con, digamos, actos de obediencia y de devoción adicionales. No es necesario confesar la falta.
Y lo mismo vale para las faltas menores. Hay otras opiniones sobre esto, ¿no? Para algunas faltas, saben que, bueno, ahora no voy a entrar en el tema, pero en algunos casos hay gente que prefirió el castigo en este mundo como la manera más segura de pasar al otro sin nada en la cuenta, ¿no? Pero eso depende de la fe de cada uno y es una cuestión difícil. Si, por ejemplo, alguien ha mirado a una persona no mahram, acá estamos todos en cosas, porque bueno, o ha tocado con manos impuras el Corán, o se ha sentado en la mezquita en estado de yanaba, o ha escuchado la música de instrumentos de cuerda, debe arrepentirse y expiar todo esto con acciones opuestas para borrarlo, como dice Allah Ta'ala. Bueno, ustedes saben, estos son, digamos, actos aparentemente menores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir mirar a una persona no mahram? Mirarla con deseo, es decir, a una persona con deseo sexual. Pone no mahram porque se pone por, digamos, no mahram quiere decir alguien con la cual uno puede eventualmente casarse o tener relaciones, ¿sí? O tocar en estado de impureza el Corán, ¿sí? Que es una falta de respeto, o estar en la mezquita en estado de yanaba, o sea, de impurificación mayor, para lo cual se requiere bañarse. Esto de los instrumentos de cuerda ya lo trató cuando habló del samá. Para el Ghazali, los instrumentos de cuerda, él dice que no son lícitos porque se los utiliza por lo general en ambientes no lícitos. En realidad, por lo que yo he construido, él considera que eso debe ser prohibido porque normalmente son usados en condiciones no lícitas, pero si son usados para lo lícito, como en el caso de el acompañamiento del zikrullah y demás, no tiene ningún sentido su prohibición, como han dicho otros sheikh, digamos, que han opinado sobre el tema. Aparentemente en la época de él, un instrumento como el laúd se usaba en la taberna para, digamos, para acompañar la bebida en conjunto y la frivolidad, etc. Por eso en ese sentido él lo considera una cosa ilícita. De todas maneras, los estándares del Ghazali, rahimahullah, son bastante, para esta época, ¿no? Son bastante difíciles de seguir. Pero así como él pide todas estas cosas, en otros lugares habla de la misericordia de Allah, porque también conocía lo que es la debilidad del ser humano, ¿no? Como dice el Corán, el hombre fue creado débil. Bueno, en suma, todas esas cosas que se hicieron mal, de las faltas ya menores, también se corrigen con buenas acciones. Por lo que dice, Innal hasanat yudhibna sayyat. Por cierto que las buenas acciones borran las malas. Y hay muchos hadices que ya he mencionado antes, que dice, cuando hagáis algo malo, hacedlo seguir de algo bueno y lo borrará. Cualquier acto opuesto a la falta cometida tiene un gran efecto. Y así es como puede purgarse la audición de música frívola con la audición del Corán y la concurrencia a las reuniones de conocimiento y el haber concurrido a la mezquita en estado de yanaba con el retiro en la misma dedicándose a la devoción, o subsanar haber tocado un ejemplar del Corán con las manos sucias honrándolo con una lectura frecuente, o expiar el haber bebido vino absteniéndose de toda vida lícita agradable y dándola en caridad. O sea, tratar de buscar un acto que sea complementario y opuesto a ese, ¿sí? Para, digamos, subsanarlo. En realidad, dice, la expiación para todo acto de indecente deleite por este mundo es que uno soporte a continuación una pena y un dolor que también provengan del dunya. Porque el corazón se apega a este mundo cuando encuentra en él placer y confort, y en cambio se separa y desentiende de él cuando el dunya lo aflige y le hace sufrir. Y esta separación libera al espíritu que ve a este mundo como una abominación. Es por esto que se relata en las tradiciones: ninguna desgracia aflige a un creyente, ni siquiera una espina en el pie,
que no sea una expiación por sus faltas. Es decir, las desgracias en este mundo son una expiación, son para, de alguna manera, hacernos ver que este dunya no es nuestra morada permanente, sino una morada provisoria, y no le agarremos cariño, para decirlo de alguna manera, porque cuanto más cariño le agarremos, más vamos a trabajar por este plano, aun cuando sepamos que tenemos una cantidad de años limitada en este plano, nada más, y que después viene otra cosa. Entonces, una manera de que larguemos eso es haciéndonos las cosas más difíciles en este plano. Eso puede venir de Allah o podemos elegirlo nosotros por nosotros mismos. La vida austera y desapegada que han seguido mucha gente del camino tiene que ver con eso. Evitar el confort del mundo, ¿sí?, con un gran esfuerzo para no apegarse a él. Bueno, hay pecados que solamente son expiados con desgracias y tristezas, y que solo son expiados con la ansiedad de procurarse los medios de vida. Bueno, alhamdulillah, vamos a dejar acá. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán: somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no?, de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir ibn al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah: nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.